El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS se divide en dos componentes: el Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades de Cobertura Estatal FICE y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de Cobertura Municipal. Los recursos de FICE asignados a Veracruz lo ejercen la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social, los espacios educativos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado. La delimitación para la aplicación de los recursos del FICE está definida de la siguiente forma: los municipios ubicados en las zonas de atención prioritaria SAP, que son establecidas en forma anual por el Coneval, y los municipios con los dos más altos grados de pobreza. La aplicación de los recursos de FICE están normados por los lineamientos de FAIS y el Manual de Usuario de la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social. Dentro de esta normativa, la clasificación donde se desempeña la actividad de SEDARPA en urbanización. Fundamentalmente, las obras desarrolladas están en las siguientes subclasificaciones: infraestructura agrícola para bordos, infraestructura agrícola para caminos a cosechas e infraestructura artesanal para espacio y equipamiento. En el ejercicio 2020, estos fueron el total de municipios beneficiados con su inversión correspondiente. Bordos de captación de agua, beneficios ambientales. Su función principal es la de almacenar agua en temporada de lluvias, evitar la erosión, infiltrar el agua al subsuelo, así como apoyar a mantener la vida silvestre, garantizar la reconstrucción de los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio climático. Caminos que mejoran la conectividad. El campo mejora por la seguridad alimentaria del país. 5.4 millones de personas realizan actividades agrícolas. Los caminos a cosecha permiten la llegada de los productos del campo hasta nuestros hogares. Genera igualdad de oportunidades que se traducen en ingresos abatiendo la pobreza. El beneficio es directo a familias y productores. Los caminos a cosecha son indispensables para lograr un desarrollo rural sostenible en los territorios, así como comunicar a los mercados regionales y potencializar las riquezas, pero sobre todo, para combatir la pobreza. A continuación, presentamos un antes y un después de las obras correspondientes a infraestructura agropecuaria de la SEDARPA. La transformación es una realidad. Seguimos trabajando. Tengo el honor de presentarles a ustedes cómo está constituida y cómo opera la ejecutora, que es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Esta secretaría está conformada principalmente, obviamente, por el área del secretario y 3 subsecretarías, que es la Subsecretaría de Ganadería y Pesca, la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola y la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agropecuario e Infraestructura, que es a la que pertenece la coordinación que yo represento. Nuestra coordinación se llama Coordinación de Infraestructura. La Coordinación de Infraestructura Agropecuaria está compuesta a su interior por 3 subcoordinaciones: la Subcoordinación de Infraestructura y Supervisión de Obra,
la subcoordinación de proyectos hidroagrícolas y la subcoordinación de proyectos especiales. Con esta estructura, lo que nosotros hacemos es preparar todos los elementos para que el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, FISE, del que vamos a estar hablando durante todo este video, lo podamos operar y coordinar junto y en coordinación con otras áreas de la Secretaría. Les explico un poquito el procedimiento. Cuando el gobernador, el secretario, los subsecretarios o la población en general se acerca con nosotros, se generan solicitudes. Esas solicitudes son canalizadas vía oficialía de partes, se hace un registro de esas solicitudes y llegan a esta coordinación cuando tienen relación con nosotros y en particular con el Fondo FISE. Una vez que llegan con nosotros, se hace una selección, se evalúan primero que sean solicitudes que provengan de municipios de zonas de atención prioritaria y una vez que están seleccionados, se presenta esa cartera de propuestas al secretario y a los subsecretarios para que sean validadas y en su momento empecemos nosotros ya la ejecución del programa. Una vez que tenemos ya una selección de candidatos, de una población objetivo definida, tenemos nuestra cartera no es una cartera, nuestra relación integral de solicitudes, que en promedio van de 300, 250 solicitudes por año, solamente por el concepto de infraestructura. Nosotros ya validamos que sean los municipios de zonas de atención prioritaria y empezamos a evaluar cómo está integrado cada uno de estos proyectos. Esos proyectos deben constar en base a la metodología que nos exigen los lineamientos del FAIS y de FISE, con obviamente un proyecto ejecutivo que debe estar integrado correctamente como cualquier obra pública. No importa que sea un riego, no importa que sea un taller artesanal, por muy pequeño que sea, debe cumplir con todos los lineamientos que norma estos lineamientos y las leyes estatales y federales. Para nosotros poder hacer toda la gestión de una obra, contamos con el apoyo de diferentes áreas dentro de la Secretaría que participan de manera coordinada con nosotros. Está la unidad administrativa con varios de sus departamentos. Tenemos la unidad de género para verificar y estar validando permanentemente que está incluyendo el tema de género en este proceso. Tenemos a la unidad de transparencia, en donde periódicamente y de manera obligatoria estamos nosotros haciendo nuestros reportes trimestrales para informar a la sociedad cuál es el avance de los programas. Y tenemos a la dirección jurídica, que nos valida todos los procesos de obra, incluye de contratos y todo el procedimiento legal que tiene que ver con estas obras, ya que nosotros no operamos directamente los proyectos, no somos ejecutores de administración directa de obra, sino que contratamos en base a licitaciones de diferentes características, quiénes son los que van a venir o van a ir, mejor dicho, al sitio de los beneficiarios a ejecutar las obras. Voy a comentarles el marco normativo en el que estamos operando el FISE en la Secretaría. Para nosotros operarlos partimos de los lineamientos que señala el FAIS y esto los presenta cada año. Cada año se emiten estos lineamientos junto con un manual de usuario de MITS. En este manual de usuario es interesante e importante saber para todos los usuarios y las personas interesadas en conocer este programa, que ahí viene con mucha claridad y mucha precisión cuáles son los conceptos de las obras que se pueden realizar. Ahí vienen tanto las que realiza esta Secretaría como las que realizan todos los operadores del FISE a nivel estatal y nacional. Una vez que llegan las solicitudes con nosotros, lo que hacemos es cruzar precisamente que lo que está requiriendo el beneficiario y la población objetivo esté incluida en ese catálogo. Y en base a ese criterio nosotros respondemos a los beneficiarios cuál va a ser la posición que va a abordar la Secretaría para darle seguimiento a su solicitud. Todo esto lo hacemos en el marco de diferentes leyes. Por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Social Federal, la Ley General de Obras Públicas del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal, ¿sí? Y con todo eso nosotros ya podemos operar y con eso contribuimos también a mitigar la pobreza, que son los indicadores precisamente a los que va dirigido este programa. Vamos a explicar un poco cuál es el objetivo de este fondo federal. La Secretaría del Bienestar es
la dependencia que coordina el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del cual deriva el Fondo de Infraestructura Social para las entidades que nosotros operamos. Este fondo tiene exclusivamente, eso es importante aclararlo, el objeto de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto rezago social, en base a lo previsto por la Ley General de Desarrollo Social. Para eso se emiten un decreto cada año con las poblaciones que cumplen esas características, que se llaman zonas de atención prioritaria. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, ¿sí?, es la dependencia responsable de coordinar las políticas públicas en el tema de desarrollo agrícola, ganadero y pesquero en la entidad. Y por lo tanto, pues obviamente el FICE como fondo es una herramienta indispensable precisamente para poder desarrollar esas políticas públicas. Para fondear esas obras, ¿sí?, principalmente hidroagrícolas, caminos a cosechas, e infraestructura que agregue valor a la producción, como son centros de extracción de miel, talleres artesanales, talleres comunitarios, tanto agrícolas como pecuarios, etcétera, etcétera. Se cuenta con ese Fondo de Infraestructura Social para las entidades y básicamente está enfocado a dos temas que son prioritarios para el Estado y para la Secretaría: la agregación de valor a la producción, la mitigación de la pobreza y a partir de ella, obviamente, mejorar las condiciones de los productores en el campo veracruzano. La principal problemática identificada en nuestro estado es que somos productores principalmente de materias primas y no estamos dando valor a nuestra producción. Tenemos muchísimos primeros lugares en muchos cultivos, piña, café, a lo mejor tercer lugar nacional, chayote, primer lugar nacional. Pero ¿qué pasa? Toda esta producción la estamos nosotros comercializando como materia prima para mercados, para industrias, ¿sí?, y no estamos quedándonos con ese valor agregado. Por consecuencia, pues la pobreza en nuestro estado, precisamente en la zona rural, está costando mucho trabajo mitigarla porque tenemos que atender dos factores: el tema de productividad a través de asistencia técnica y de las áreas sustantivas de esa Secretaría, pero por otro lado con la infraestructura básica que debe apoyar precisamente todas esas implementaciones tecnológicas. Un tema interesante que precisamente el estado de Veracruz es el estado con más población rural del país y como consecuencia también tenemos un número muy importante, tenemos 127 municipios clasificados como zonas de atención prioritarias, o sea, zonas de alto grado de marginación. Entonces aquí, pues, ¿qué necesidades encontramos básicas? Pues dentro de la infraestructura está la conectividad. ¿Cómo acercamos a las poblaciones productoras con las zonas urbanas o estas zonas conurbadas, que tenemos muchas en nuestro estado por las características geográficas y fisiográficas en donde toda esta población puede colocar su producción? Nuestra orografía tan compleja, en donde solamente en 100 kilómetros podemos ir de 0 a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y eso nos obliga y nos a atender precisamente caminos, a atender temas de sequías recurrentes. Tenemos cinturones de sequía monitoreadas de manera permanente por la Conagua y en donde tenemos que hacer acciones muy puntuales y muy específicas a través de sistemas de riego, de captación de agua de lluvia a través de los bordos, hasta de gestión de fondos para poder hacer obras de infraestructura de electrificación en esos mismos caminos para llevar perforaciones en pozos, la conducción de esa agua a la superficie con tecnificación. Y bueno, todo esto, esta estructura compleja de problemas nos lleva básicamente a atender un tema que es la seguridad alimentaria. Las carencias que identificó el gobernador, el secretario y lo que la misma sociedad viene a manifestar aquí en la Secretaría, pues son realmente muy enfocadas. Vemos que la sociedad tiene muy claro la necesidad de caminos, de esa conectividad, la importancia de la seguridad de un camino que representa tanto
oportunamente llevar al personal hacia los sitios de trabajo, un camino a cosecha que tiene además la función de asegurar, como lo dice bien el término, sacar la cosecha de manera oportuna para acercarlos a los mercados adecuados, la oportunidad que da también este camino de poder, en esta pandemia, por ejemplo, de poder movilizar con seguridad y con oportunidad a las personas que pudieran estar vulnerables o las que pudieran estar enfermas de esta enfermedad a los centros de salud. Y eso obviamente pues, es un beneficio importante, ¿no? Vemos aquí, insisto, con la orografía que tenemos, la complejidad de los caminos, las pendientes, los accesos, y estos caminos obviamente le dan mucha fortaleza a la sociedad. Además, otro tema que contribuye mucho a estos caminos es que pues tenemos evidencias obviamente de que disminuyen los costos de producción. Simplemente al aumentar la velocidad de tránsito, que anda en promedio un camino rural de 8 a 10 kilómetros por hora, a poder irse a 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, pues obviamente disminuye el consumo de combustibles, disminuye el consumo, las refacciones, mantenimientos de las mismas unidades, la conservación de las mismas unidades y por lo tanto el patrimonio de los beneficiarios. Otro tema que es recurrente con nosotros, tenemos muchísimas solicitudes, yo creo que ya llegamos a las 1000 solicitudes de bordos de captación de agua de lluvia, y es una necesidad muy bien fundamentada por los beneficiarios. En los cinturones de sequía que comentábamos hace un momento, las precipitaciones cada vez son más estacionales y por lo tanto, cuando menos hay zonas que tienen 6, 7 meses sin una gota de agua disponible. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de obras? Pues obviamente es captar el agua de lluvia que está disponible en temporadas del año. Del estado de Veracruz se dice que aquí pasa al menos el 30% del agua dulce que pasa por todo el país. El problema es que, como bien dice el término, pasa, no se queda en Veracruz, no se queda disponible para los productores. Entonces, lo que estamos haciendo con esta obra es precisamente captar en esa temporalidad el agua disponible, y los excedentes obviamente siguen sus corrientes naturales, ¿no? ¿Qué hacemos con estos bordos? Obviamente estos bordos, ollas o muchos términos con los que la gente utiliza para nombrarlos, pues tienen la finalidad precisamente, prácticamente de asegurar el patrimonio de los productores. En el caso de las sequías recurrentes para ganado en las zonas ganaderas, hay pérdidas patrimoniales del 2.5-3% del hato estatal, que es el hato ganadero más importante del país. Estos bordos pueden, con 1000 a 3000 metros cúbicos, podemos mantener de 25 hasta 100 vacas o unidades animal por 6 meses, cuando menos, que son los periodos críticos de disponibilidad de agua en las zonas ganaderas que están en estas franjas secas. Entonces, los impactos son importantes. Igual, estamos impactando en, cuando menos, algunos riegos de auxilio para algunos cultivos, para hortalizas, y obviamente hacemos que las plantas no lleguen a su punto de marchitez permanente, como ha pasado, y por ejemplo aquí un estado cañero como es el nuestro, pues no pierdan sus cepas y todo lo que con tantos años y con tanto esfuerzo le ha costado a la gente establecer, y que representa además el replantarlos, pues costos muy altos de producción. Vamos a hablar un poco de los resultados de la operación del FICE y de sus rendimientos durante el año 2020. Ante la complejidad de operación del fondo, por el tema de contingencia y las constantes necesidades de ajuste de nuestro personal que siempre estuvo presente para la operación de este programa, nosotros logramos operar 58 obras con un monto total de 69.2 millones de pesos efectivamente contratadas. ¿Cómo se distribuyeron estas 58 obras? Fueron 14 bordos que representaron 79.6 millones de metros cúbicos de agua que se va a poder almacenar o que se está almacenando ya, 43 caminos con 109 kilómetros y un proyecto especial en 65 metros cuadrados de un taller artesanal. Aquí hay un tema muy interesante cuando analizamos el tema de los bordos. Con el recurso, con 8.2 millones de pesos, pudimos construir 79,000 metros cúbicos de bordos, que si hacemos la conversión nos representa 103 pesos de inversión social por metro cúbico.
Cuando hemos andado en campo nos hemos dado cuenta que el promedio de costo por el metro cúbico de agua, cuando le suministran las pipas a los productores, es en promedio de 200 pesos por metro cúbico, cada vez que requieren comprar el agua. Entonces, si se fijan el costo social y el beneficio social que tiene esta inversión, cuando solamente con 100 pesos cúbicos podemos asegurar que se puede almacenar cuando menos el 50% del agua que requieren los productores, pues obviamente es relevante. Importante es el tema de los talleres comunitarios, que son de muchos tipos, pueden ser agrícolas, pueden ser pecuarios, artesanales, que los tenemos también, y que obviamente se tienen que diseñar y los hemos diseñado cuidando varios temas. Primero, que sean comunitarios como tales, que no beneficien solamente a una familia, a un pequeño grupo, a un solo individuo. Realmente estamos cuidando el tema del beneficio comunal. Estamos procurando que los impactos que generan no solamente son el impacto de darle valor agregado a un producto, estamos cuidando que también tengan beneficios, por ejemplo, evitar la tala en las zonas montañosas, que no solamente se dediquen a hacer rejas o tala inmoderada o tala informal, sino que la gente tenga otras opciones de trabajo. Con esto que también estamos promoviendo, la incorporación de población en riesgo, la población que migra, como son los jóvenes, la incorporación de las mujeres a labores formales en condiciones dignas, y obviamente con el apoyo de toda la familia y de toda la comunidad. Muy bien, con respecto al impacto que tuvo la emergencia sanitaria en la operación de marzo a diciembre de este fondo, igual cómo afectó esto el movimiento presupuestal, les voy a narrar lo siguiente. El 1 de enero del 2020 apareció en la Gaceta Oficial ya un presupuesto de 103 millones de pesos para la operación. El día 20 de febrero hubo una ampliación presupuestal por otros 4,5 millones y se empezaron a hacer, con toda esta problemática que empezó en marzo, ¿sí?, los ajustes para nosotros poder tener disponibles los proyectos ejecutivos para poder ejecutar las obras. En septiembre, del 25 de septiembre, nos llegó un recorte presupuestal básicamente por el 80%, 90% de nuestro presupuesto. Y esto obedeciendo básicamente a que tenían que analizarse cuántos fondos realmente tienen que ser dispuestos para atender la contingencia sanitaria. Después de que fue evaluada esta situación, se nos retornaron en octubre prácticamente 48 millones de pesos. En el mismo mes de octubre se nos volvieron a incorporar los rendimientos generados por este fondo durante su no disposición, otros 8,7 millones de pesos. En diciembre se nos hace otro incremento, otra ampliación presupuestal de rendimientos también por 5,7 millones de pesos, y con eso hacemos una bolsa de 73 millones de pesos, que es la que comentábamos que se operó. Obviamente la complejidad de las limitaciones para acceder a los sitios donde estaban las obras, las complejidades para que los comités de obras se reunieran, municipios que definitivamente no nos dejaron acceder, obviamente cuidando las condiciones sanitarias de sus comunidades, pues nos fue llevando a que nuestros proyectos ejecutivos fueran atrasándose. Sin embargo, cumplimos el 100% con la meta, con el presupuesto asignado, ¿sí?, como les comentábamos, de 71,2 millones de pesos contratados. Vamos a mencionar un poco qué porcentaje le representa a la DARPA las aportaciones de este fondo. En la Gaceta Oficial, el 1 de enero se mencionaba ya las partidas presupuestales y precisamente el 19,1% del presupuesto total asignado a la Secretaría correspondía a este fondo. Ya entrando más a detalle por los rubros de inversión pública, ¿sí?, del total del presupuesto de la Secretaría fue el 31% lo que representó el FICE y sus rendimientos. En el tema de participación ciudadana, considero que hemos sido bastante proactivos.
Hemos propuesto los comités de Contraloría Ciudadana como una acción importantísima en la parte de supervisión de obras, principalmente por regiones. En el 2019, de hecho, fuimos la secretaría con más Contralorías Ciudadanas participando en la supervisión de todos los fondos. En el 2020, nosotros tuvimos 2 comités de Contraloría Ciudadana que ya terminaron sus funciones para el seguimiento oportuno y adecuado de todas estas obras que requieren realmente el acompañamiento de la obra. Nosotros como operadores tenemos residentes de obra, sin embargo, por condiciones obvias de esta pandemia, pues no podían estar todo el tiempo en el sitio de obra. Por lo tanto, la sociedad en este momento fungió como el supervisor de las obras, nos reportaban frecuentemente, estamos en total comunicación, y lo más interesante también de esto es que ellos tuvieron la oportunidad de, sin que tener nosotros acceso a esa información, pudieron enviarle directamente a la Contraloría cualquier observación o cualquier detalle que vieran durante el proceso de la ejecución de las obras. En el tema de seguimiento a estas inversiones, tenemos varios entes fiscalizadores. Desde el interior de la Secretaría tenemos nuestro órgano interno de control que está acompañándonos en todo el proceso desde verificación de cómo estamos armando a través del sistema de información nuestras estructuras de bases de datos para la selección de beneficiarios, nos está acompañando en la revisión de nuestros expedientes de técnicos para validar con su personal que cumplamos con todos los criterios que marcan los lineamientos. Nos están acompañando y físicamente y de manera personal en los comités de obra que se sesionan mensualmente para validar que toda la información que estamos nosotros aportando al proceso sea clara y transparente. Y nos acompañan también ya hasta el proceso final, en donde nos reciben básicamente la obra ya terminada. Después de que pasa este proceso, nuestro siguiente ente fiscalizador es la Contraloría General del Estado, que precisamente para el Fondo 2020 ya anunciaron una revisión de obra en proceso. Después viene el órgano interno de fiscalización, del cual para el ejercicio 2020 no hemos tenido todavía alguna observación o alguna notificación de supervisión. Y la Auditoría Superior de la Federación, que puntualmente cada año realiza una auditoría completa a nuestro programa. Esta auditoría ya fue notificada este mes de abril y bueno, pues estamos listos para atenderla con toda la disposición de tanto ubicarlos en los sitios de la obra como documentalmente acompañarlos en el proceso documental. Bien, en base a un diagnóstico que se realizó al interior de este ente operativo, pues generamos un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un FODA, comúnmente conocido así, basado en la problemática que se ha dado a partir de la pandemia. Y bueno, vemos varias cosas, obviamente hay que empezar por lo bueno, vemos fortalezas importantes en nuestro capital humano, hay gente en la coordinación de infraestructura con mucha experiencia, con mucho conocimiento, capaces, dispuestos realmente a trabajar en equipo y que eso nos ha permitido de una buena manera a cumplir con los objetivos que están planteando, ¿no? Hemos visto su disponibilidad para cumplir con los tiempos, para cumplir con los roles y guardias y puntualmente estar al pendiente, y hablo de todo el personal. Obviamente, esto también tenemos una debilidad y es que en base a las políticas de austeridad, nuestra estructura no puede ser más grande. Y al no ser más grande, tenemos áreas que ya venían de años anteriores con necesidades como era, por ejemplo, la integración de proyectos técnicos, equipo tecnológico, que nos hace mucha falta para poder responder adecuadamente a estas necesidades. Entonces, pues con la gente que tenemos, con la disposición y la creatividad que han manifestado en todo este tiempo, pues se ha sacado adelante. Obviamente, eso de todo nos genera un hueco importante que le llamamos nosotros el banco de proyectos. El banco de proyectos o el tener la disponibilidad de proyectos ejecutivos completos y técnicamente viables para hacer una gestión adecuada de la disposición presupuestal, pues es lo que nos detiene muchas veces, ya que pues cuando llegan aquí solicitudes son eso, solicitudes. Entonces tenemos que nosotros estar trabajando de manera importante con muchos actores para poder generar ese banco de proyectos. ¿Qué oportunidades nos genera esto? Pues obviamente pues tenemos que utilizar tecnología e incorporar nuevas tecnologías
a nuestros procesos, desde la recepción de solicitudes hasta la generación de una entrega determinada, un plan de contingencias, reuniones frecuentes de planeación estratégica con todas las áreas, no solamente el interior, sino con otras áreas de la Secretaría y otras secretarías, e igualmente buscar como oportunidad la concurrencia de recursos con diferentes fondos para poder hacer más eficiente cada peso del que disponemos. Pues las amenazas son las obvias, el no poder aterrizar este presupuesto tan importante y tan necesario en el campo. Básicamente es el riesgo que tenemos y es el que estamos enfocados a tratar de evitar a toda costa. Los retos que tiene esta dependencia y en particular nuestra coordinación para llevar a buen término los fondos del FICE, tanto para el año 2020 como para este 2021, pues son varios. El primero que nos encontramos es tener las herramientas y los elementos necesarios para poder hacer una distribución adecuada en el estado de los fondos. O sea, es importante lograr una distribución eficiente. En el 2020 logramos ya un 25% de recursos asignados a la zona norte, el 53% se concentraron en la zona centro del estado, en los municipios centrales, y 22% en la zona sur del estado. O sea, ya estamos haciendo una planeación dirigiendo los fondos a la mayor cantidad de municipios del estado, de los municipios SAP. Obviamente, los criterios tomados para esta planeación van desde la priorización de las necesidades de agua, cómo darle el valor agregado a la producción, a la miel, por ejemplo, que es un tema importante para nuestro estado, a las artesanías, a los empaques de cítricos y tantos cultivos que tenemos en el estado. Y otro, obviamente, relevante, que es donde más se invierte, es la conectividad, el tema de los caminos. Entonces, ¿cómo hacemos una buena distribución de estos recursos? Pero para hacer todo lo anterior, el siguiente reto es contar nuevamente, lo cito, con ese banco de proyectos. O sea, el reto aquí es invitar a los diferentes actores, presidentes municipales, líderes, organizaciones rurales, productores en lo particular, a que contribuyan con nosotros a la estructuración de sus proyectos ejecutivos de manera creativa, con toda nuestra voluntad de apoyo. Damos capacitación. Cada vez que alguien nos solicita un recurso, le mandamos completo toda la documentación, formatería, hasta proyectos ejemplo para que nos puedan ayudar ellos a integrarlo de la mejor manera, más completa y más técnica, cada uno de estos proyectos. Precisamente porque el reto está en que con nuestro mismo equipo, con nuestro mismo personal y con las condiciones que tenemos que dar los resultados. Entonces, ahí creo que es importante hacer esa invitación. Hay fondos, el mismo FICE tiene fondos para los municipios del cual se pueden destinar recursos para que los municipios paguen esos proyectos o contraten personal especializado para hacer esos proyectos de obra que son tan importantes para nosotros como nuestra materia prima para poder dar un buen servicio. Pues por mi parte es todo. Agradezco la oportunidad de poder haber contribuido con esta información y poder estar siendo responsable de un buen ejercicio de estos recursos. Para finalizar, yo quisiera agradecer la oportunidad que se nos dio en lo personal a su servidor y a todo el equipo de trabajo de poder contribuir con esta importante acción. O sea, sabemos lo que representa que cada uno de estos pesos y que cada una de estas obras se ejecuten en campo, que queden bien realizadas, que sean obras que cuando menos en el caso de los caminos, de los bordos, de los talleres artesanales o los centros de extracción de miel, cuando menos operen por 5 años efectivamente y en las mejores condiciones posibles para que podamos contribuir, como le dijimos, a tantos retos que tenemos en la remediación de la pobreza de nuestro estado.